Bien amigos, estamos pues hoy aquí para hablar de otro gran clasicazo de la historia del cine, sobre todo en lo referente a cine bélico, cine de prisiones y sobre todo cine de fugas, ¿no? Simplemente sería una de las películas más emblemáticas y recordadas que hay respecto a este tema, ¿no? Estamos hablando pues de esta película de 1963, de los años 60, hecha unos 16 o 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, La Gran Evasión, ¿no? Protagonizada por Steve McQueen, Charles Bronson y James Garner, ¿no? Entre otras muchas caras conocidas del panorama de la época. Muchas veces cuando critico estas películas no me siento muy cómodo, porque obviamente es un cine que se escapa demasiado, ¿no?, a mi tiempo. Es decir, no es lo mismo criticar una película de los 80, 90, que me has visto muchas películas, tienes grandes referentes, ¿no? Estás más documentado, que vamos yendo más para atrás, pues obviamente he visto menos, ¿no? Pero obviamente no solo es que ya me sienta en la obligación de no dejar de nombrar estas grandes películas, sino que estas películas son realmente películas que vale la pena tener en cuenta siempre, ¿no? Porque no envejecen. Sí que es cierto que en el caso de La Gran Evasión pues le han pasado los años, pero eso no quita que sea un referente a tener en cuenta, ¿no?, si eres un gran amante del cine, ¿no? Por el hecho de que, bueno, aunque está más cerca del cine clásico que del cine moderno, sigue teniendo cosas en su registro que se hacen, bueno, palpables, ¿no?, que ya las ves y ves la calidad, ¿no?, sin tener que ser quizá un entendido, ¿no?, o haber visto muchas películas del momento, del sector, etcétera, ¿no? Y pues estamos en una película que nos contaba cómo un grupo de soldados y oficiales ingleses y norteamericanos estaban pues cogidos presos en un campo de prisioneros nazis y pues tenían que escapar, ¿no? Es decir, es cierto que hubo un momento en la guerra en el que el tema de la fuga se tenía un poco como en consideración dentro del cual era el deber del soldado, es decir, por los códigos de los soldados y las leyes y tratados, pues se tenía que entender eso, ¿no?, que la obligación, tú como guardia de un campo de prisioneros, era vigilar que esos presos no se fugasen, pero también era a su vez su obligación fugarse del campo, ¿no? Y esto se tenía un poco como dentro de lo que es el juego de guerra, ¿no? Es decir, ni los nazis tenían ahí a los tíos encadenados a una pared todo el día, ni los otros estaban así, ¿no?, mirando al techo, ¿no? Es decir, unos sabían, ¿no?, que los otros podían fugarse, como que les daban un margen de libertad. Es una especie como de juego ridículo dentro de la guerra, pero que en los principios del conflicto pues se tuvo muy en cuenta, ¿no? Sí que es cierto que más adelante, cuando la guerra estaba a punto de terminar, sobre todo, pues se llegaba a disparar a aquel que intentaba fugarse, ¿no?, y no se le castigaba, ¿no?, pues con encerrándolo, ¿no?, aislándolo o dejándolo con menos comida, cosas así. Pero vaya, que hasta cierto punto fue así, y muchas de las personas que estuvieron implicadas en esta película pues vivieron la guerra en sus carnes. No hace falta tampoco que estuvieran en el frente pegando tiros, pero que igual pues algunos estuvieron en alguna campaña, destinados en algún frente, haciendo alguna cosa, ni que fuese a la retaguardia, ¿no? Es decir, bueno, que muchas de las personas pues habían visto de primera mano cosas así, y si no recuerdo mal, no sé si fue alguien implicado en la dirección artística o en el guión o alguna cosa así, o en la fotografía, fue una persona que estuvo en el frente y estuvo prisionero en un campo de guerra, es decir, en un campo de prisioneros. Entonces, vamos, de primera mano debía estar hecho, retratado todo en la película, ¿no? Y incluso porque esa persona estuvo en un campo de prisioneros japonés, ¿no?, en el frente oriental, que sin duda eran mucho más duros que los de los nazis, ¿no?, en las que esta burocracia, digamos, no se mantenía ni por asomo, ¿no?, ya que el radicalismo de los japoneses era incluso en ciertos aspectos mucho más exagerado y exacerbado, ¿no?, y alto que el de los nazis. Pero bueno, esto también depende del caso, del momento, del conflicto y de todo, ¿no? Es decir, no hay que comparar los campos de prisioneros de guerra con los campos de concentración nazis, ¿no?, en las que ahí no se tenía por igual al preso, ¿no? Es decir, no era un rival tuyo, sino que no se les tenía como seres humanos, ¿no?, a los judíos, y otros campos como con otros colectivos gitanos, homosexuales y, bueno, las mil barbaridades que hicieron los nazis, ¿no? Entonces, bueno, era más fácil, supongo, empatizar, ¿no?, de tú a tú. Es decir, es tu enemigo, pero también es un coronel como tú, ¿no? Es decir, bueno, entra en el juego, ¿no? En cierto modo es más fácil como que simpatice con esa persona que con un civil o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se entiende, ¿no? Que hay una especie como de rivalidad, obviamente, pero entra en el juego burocrático el tema de la fuga y la evasión. Entonces, los presos aliados planean un gran plan de fuga en el que no se va a escapar uno saltando la alambrada o no sé qué, sino que van a construir una red de túneles para escapar los 100 y pico presos que hay ahí, ¿no? Es decir, algo impresionante. Sí que hay momentos de la película que parecen un poco más light, ¿no?, un poco como que se deja correr la cosa para que el juego siga, ¿no?, pero está bastante bien retratada la idea, y a punto de que, bueno, la película es larga, es una película de su momento, pues la dosificación de tiempo se tenía de otra manera, ya sabemos, no se cortaba cada 5 putos segundos como en el cine de ahora, que
tampoco lo que tendría que ser hoy en día, en la mayoría de casos, pero bueno. Y la historia va evolucionando de forma lenta, ¿no? Vamos tanteando el terreno, vamos viendo qué piensa aquel, ahora qué pasará. Y bueno, interpretaciones sobresalientes. Estos señores eran veteranos del cine, ¿no? En su momento, y se sabe, y se entiende por qué, ¿no? Es decir, aparte de la imagen nostálgica y de fuerza cinéfila que te dan, ¿no? La banda sonora y la ambientación del campo, así como las vestimentas, los roles que juegan cada uno de los personajes increíblemente bien definidos en sus personalidades y actitudes, ¿no? Y sobre todo, digamos, la media hora o hora final, ¿no? Que básicamente la fuga en sí y todo lo que ocurre tanto de dentro como fuera del campo a la vez, este se va aquí, este se va allá, es decir, este juego, ¿no? Esta idea ya la habíamos visto, por ejemplo, en Campeones, ¿no? Aquella película de fútbol que estaba Pelé, que estaba, ¿no? Y bueno, que también jugaba con el tema de la fuga, pero esta película es más bélica en ese sentido, ¿no? Y bueno, mientras vamos viendo cómo estudian uno la evolución de la guerra y aquello y lo otro, vamos viendo cómo a escondidas de los guardias pasan esta cosa aquí, planean esta cosa allá. Es decir, es una guerra de inteligencia, ¿no? A diferencia de la guerra habitual en el frente, que es de pum, pum, pam, pam, y a ver quién la tiene más gorda, ¿no? En fin, esa es la gracia de la película. Entonces, bueno, si sois cinéfilos acérrimos, un imperdible, no la podéis perder. Si no, bueno, os puede gustar, yo creo que le podéis dar un intento, que ya digo, el ritmo, las situaciones dictan al cine de hoy igual se haga un poco pesadita, que eso también hay que reconocerlo, pero bueno, que es una película de 8 o 9, sin lugar a dudas, un ejemplo memorable de lo que era el cine del siglo pasado y sobre todo en el aspecto bélico, adaptando temas de la Segunda Guerra Mundial. En fin, gracias.